yo creo que los que llevamos algún tiempo trabajando en esto tenemos tantos conflictos de interés que sinceramente creo que no tengo ninguno. Mis conflictos de intereses son pues con las sociedades e instituciones a las que represento y sobre todo con el público que me oye. Bien, como cortesía a nuestro invitado estadounidense, pues las diapositivas van a estar en inglés, aunque yo hablaré en castellano, bueno, mejor dicho en andaluz. Bien, el escenario clínico de un paciente quirúrgico es realmente, no es muy complicado de entender. Si un paciente se somete a una cirugía mayor, sangra. Y sangra bastante más de lo que los cirujanos creen que sangra. Perdone que me meta un poco con ello. Y porque tenemos que tener en cuenta que hay un sangrado visible, intra y postoperatorio, y un sangrado oculto, que es casi de la misma cuantía. Esto hace que baje la hemoglobina hasta que llega a un nivel crítico, produce una anemia aguda, y en función de las características del paciente nos veremos obligados a trabajar. Es decir, que los tres principales determinantes de que un paciente necesite transfusión es la hemoglobina preoperatoria, sobre todo si es menor de 13, la pérdida de sangre y el umbral de transfusión que hayamos decidido para ese paciente en función de sus características. Bien, el primer problema que nos encontramos es que a la anemia preoperatoria se le presta poca atención. Y realmente creo que hay muchos colegas que no son conscientes de cuál es la prevalencia que tiene esta patología. ¿Por qué? Porque uno mira lo que pasa en la población general y vemos que hasta los 65 años, pues aproximadamente la incidencia de anemia está alrededor del 6, del 8%. A partir de los 65 años empieza a crecer progresivamente hasta alcanzar un 20% cuando pasamos de los 85. Y si os fijáis en la gráfica, se invierten las proporciones. A partir de esta edad es más frecuente en las mujeres, en los hombres que en las mujeres. Esto es una falacia, porque lo que pasa es que seguimos manteniendo 12 para las mujeres cuando ya no tienen cuando ya llega la menopausia y deberíamos poner el mismo número en los hombres. ¿Pero qué ocurre en el paciente quirúrgico? En el paciente quirúrgico la prevalencia de anemia es mucho mayor, ronda entre el 30 al 40% según el tipo de patología. Y también la definición que utilicemos para anemia. Seguimos utilizando una y otra vez la definición de la OMS. Y la definición de la OMS no vale para los pacientes quirúrgicos. Es un criterio, un concepto que me gustaría dejar claro. Todos los pacientes de cirugía mayor tienen que tener una hemoglobina de al menos 13 gramos para afrontar esa cirugía con garantía. Bien, bueno, ¿y qué pasa? Pues tiene anemia, pues, ¿y qué? La anemia es una cosa subrogada, es consecuencia de la enfermedad por la que lo voy a operar, y cuando lo opere se le va a quitar la anemia. No, la anemia es per se un factor de riesgo. Y este metaanálisis de 24 estudios, casi 1 millón de pacientes, pues nos muestra cómo la anemia aumenta el riesgo de fracaso renal, de infarto cerebral, de infección, de estancia hospitalaria o de mortalidad a los 30 años. Por lo tanto, no es baladí. Es un factor de riesgo que tenemos que tener en cuenta. Otra cosa es si la corrección de la anemia va a eliminar el exceso de riesgo del paciente. Eso no lo sabemos. Pero que el paciente se va a beneficiar de la corrección, sí. Luego hay un parámetro que en cirugía cardíaca se utiliza mucho, el Euroscore, que es como lo que predecimos el riesgo de mortalidad de los pacientes. Bien, cuando el paciente no es anémico, el Euroscore funciona muy bien y predice con mucha exactitud la mortalidad. Cuando el paciente tiene una anemia, aunque sea leve o moderada, el Euroscore ya infraestima el riesgo de mortalidad. Es decir, la anemia, aunque sea moderada o leve, ya implica un factor de riesgo de mortalidad para el paciente. Si al Euroscore le añadimos la anemia, la predicción de riesgo vuelve a ser prácticamente exacta. Es decir, tenemos que incorporar que el paciente tenga anemia o no como uno de los factores predictivos a la hora de manejar eso. Bien, por tanto, la anemia preoperatoria nos va a cambiar el outcome del paciente, se va a aumentar la morbilidad, la mortalidad y la estancia hospitalaria. Pero es que además, perdón, la anemia preoperatoria aumenta 5 veces el riesgo de recibir una transfusión. Y el sangrado perioperatorio también nos va a aumentar el riesgo de transfusión.
También tenemos la tendencia a pensar que los pacientes sangran todos igual. Sin embargo, las consecuencias de un mismo sangrado cambian en función del tipo de paciente. Este es el estudio, el benchmark que se hizo en Austria en el año 2007. Son pacientes de cirugía ortopédica o de cirugía cardíaca. Y fíjense que para la misma intervención, la pérdida relativa de sangre es mayor en las mujeres que en los hombres, simplemente porque las mujeres tienen menos volemia. Y eso se traduce en una mayor tasa de transfusión en las mujeres que en los hombres. Esto es algo que ya conocíamos de hace tiempo. El estudio Austria del año 2002 ya lo puso de manifiesto. Para un mismo nivel de hemoglobina, si aceptáramos los criterios de la OMS para definir anemia, que una mujer con 12 gramos no tendría anemia y un hombre con 13 gramos no tendría anemia. Sin embargo, el riesgo de transfusión en una mujer con 12 gramos es el doble que el de un hombre con 13. Por tanto, es algo que tenemos que tener en cuenta, que no solo la hemoglobina, sino además el impacto que va a tener el sangrado sobre esa concentración de muestra. Bien, y además, ¿qué es lo que hacemos? Pues transfundir al paciente. Y la transfusión también acarrea sus propios riesgos. Todos sabemos que el efecto adverso más grave, más frecuente de la transfusión es que nos equivoquemos. Simplemente que le pongamos al paciente la bolsa que no corresponde. Eso teóricamente ocurre una de cada 25.000 veces. Yo le garantizo que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque al azar yo me voy al banco de sangre, cojo una bolsa, me voy a una planta, se la pongo al primer paciente, se me ocurra y tengo un tercio de probabilidades de que no pase nada. Por tanto, realmente el error se produce cada 7 o 8.000 unidades que transfundir. Las transmisiones, las enfermedades virales es casi anecdótico, pero siguen ahí. Y sin embargo tenemos otros problemas como el trali, el taco, que sea la sobrecarga circulatoria, el edema pulmonar agudo, que están francamente infradiagnosticados, ¿no? Porque además se dan en una serie de pacientes que ya tienen otros factores de riesgo y es difícil, por ejemplo, un paciente que acaba de salir de bomba en la cirugía cardíaca, que haga un trali es complicado el diagnosticar. Y el más discutido ha sido la inmunomodulación inducida por la transfusión. Y ya vemos en series de muchos miles de pacientes como aquellos pacientes transfundidos tienen más tendencia a tener infecciones postoperatorias. Tanto los pacientes de trauma como los de cirugía general como los críticos. ¿Qué ocurre? Pues que la crítica era que, bueno, todo esto era de cuando la sangre era con leucocitos y los leucocitos eran los que mediaban la inmunodepresión y tal cual. Y que esto, del momento que pusimos la leucodepresión universal, se acabó, ¿no? La leucodepresión ha servido para algunas cosas. Disminuir las reacciones febriles, aumentar los costes de producción, disminuir el contenido de hemoglobina de las bolsas y aumentar la tasa de transfusión. Para eso es lo que ha servido la hemoglobina, además de costarnos 30 euros más por cada bolsa. De hecho, que cuando uno mira los datos de antes y después de la leucorreducción en cirugía ortopédica, por ejemplo, vemos cómo los pacientes transfundidos con leucocitos o sin leucocitos están 1 o 2 días más en el hospital. Es decir, que cada vez que pongas una bolsa, ten en cuenta que lo que vale la bolsa, lo que valen las pruebas pretransfusionales, lo que vale la enfermera que la coloca, lo que valen los controles de hemoglobina y lo que te cuesta 1 día o 2 más de estancia en el hospital. Y con las infecciones ocurre lo mismo. Aquí no alcanza significación estadística, pero sigue habiendo más infecciones en los pacientes transfundidos que en los no transfundidos. Y aquí se opera bastante cirugía oncológica y cada vez tenemos más evidencia que los pacientes que reciben transfusión en una cirugía oncológica potencialmente curativa tienen más tendencia a la mortalidad por cualquier causa, más tendencia a la metástasis, más tendencia a las infecciones, más tendencia a la recidivación. Este es un paciente en el que especialmente tenemos que hacer un esfuerzo por evitar la transfusión. Bien, luego no se nos debe olvidar que la transfusión no es más que una medida puente, es una medida transitoria y que su eficacia es muy dudosa. Y les voy a explicar por qué. Esta es una curva que todos los anestesiólogos conocen, ¿ves? La curva que relaciona el transporte de los oxígenos con el consumo. En esta parte de la curva, el consumo es independiente del oxígeno. Y en esta parte de la curva, el consumo es dependiente del oxígeno.
Y nosotros tendríamos que transfundir justo cuando llegamos al punto crítico para evitar que el paciente entre en una dependencia del oxígeno. ¿Qué ocurre? Que la inmensa mayoría de todos los estudios que se han hecho de transfusión se han hecho aquí, en esta zona de aquí. Y muy pocos se han hecho en esta zona. Por tanto, realmente la transfusión solo va a ser beneficiosa para el paciente en esas circunstancias. Y ya les digo que hay muy poquitos pacientes que transfundimos en esas circunstancias. Luego además, la sangre, los concentrados de glóbulos rojos que le ponemos a los pacientes, rara vez suelen ser frescos. Todo depende mucho de la, digamos, de la oferta y la demanda que haya, ¿no? Por ejemplo, en Málaga, si eres A positivo, pues tienes bastantes opciones de que la sangre que te ponga tenga entre 12 y 15 días, ¿no? Si eres del grupo B o del grupo AB, te cascan sangre de 40 días. Y no hay más. ¿Y qué pasa? Que durante el almacenamiento se producen todos estos cambios en los eritrocitos, que es lo que llamamos la lesión de almacenamiento, que van a condicionar el resultado de la transfusión. Por ejemplo, yo no sé si saben que el criterio que se utiliza para ver si una transfusión ha sido efectiva o eficaz es que el 80% de los hematíes sobrevivan al día siguiente. Pero eso solamente, primero te dice el 80%, bueno, y el 20% restante, ¿qué pasa? Ya, se lo digo comer los macrófagos porque son inservibles. O sea, si le pones 4 bolsas a un paciente, resulta que casi una de ellas se la tiene que comer los macrófagos. Entretenemos a los macrófagos comiendo tonterías y luego se les escapan las bacterias y se los infectan los pacientes. Y luego además esta sangre ya no es elástica, ya no tiene 2-3 BPG, no oxigena. Este es uno de los primeros estudios que hicimos en el grupo y fijaos cómo el contenido de 2-3 BPG cae exponencialmente con el almacenamiento. A los 14 días prácticamente no hay 2-3 BPG. Esta sangre no oxigena. La sangre está ahí, pero no oxigena. Entonces, lo que queríamos con la transfusión, que es aumentar el aporte de oxígeno a los tejidos, no lo estamos consiguiendo. El hematíe va cargado de oxígeno, pero no lo suelta en los tejidos. Entonces, ¿para qué se lo ponemos? Y además eso se puede demostrar. ¿Bien? Pocas veces tenemos ocasión de medir el aporte de oxígeno a nivel tisular. Y hay un modelo que utilizamos en el Virgen de Rocío de Sevilla, en los pacientes con traumatismo craneoencefálico. Se le pone una sonda para medir una serie de constantes neurológicas e introducimos un electrodo de oxígeno. De verdad que cada vez que lo transfundimos, podemos ver si la transfusión ha sido eficaz. ¿Y qué es lo que vimos en el primer estudio? Pues que la transfusión solo es eficaz cuando el tejido tiene hambre de oxígeno. Cuando la presión parcial de oxígeno es menor de 15, entonces la transfusión sí es eficaz. Cuando el paciente tiene más de 15 de presión parcial de oxígeno, la transfusión no aumenta la oxigenación tisular. O sea, el cerebro coge oxígeno cuando lo necesita, no cuando se lo da. Pero es que además hicimos otro trabajo en el que veíamos qué pasaba en pacientes que tenían déficit de oxígeno en función de la edad que tuviera la sangre. Y veíamos que los pacientes que recibían sangre con menos de 10 días, de 10 y 14 días, había un aumento de la presión tisular de oxígeno después de la transfusión. Recibían 1 o 2 unidades. Pero fijaos que es transitorio. Dura 6 horas. A las 6 horas desaparece. Y la sangre tenía entre 15 y 19 días, se producía el mismo efecto, pero con un retraso de aproximadamente 2 horas, que es lo que tarda el eritrocito, una vez que está en circulación, en regenerar una parte del 2-3 BPG y poder liberar oxígeno. Y cuando le dábamos sangre de más de 20 días, allí no pasaba absolutamente nada. Es decir, que si le pones sangre de más de 20 días, no estás oxigenando a los tejidos. ¿Para qué se la pones? Claro, es que yo tenía mis eritrocitos que estaban aquí felices y contentos, a un pH neutro, bien alimentados, bien con un sistema de depuración, pasando por unas superficies especialmente diseñadas para que ellos no se adhieran. Los saco de ahí, los meto en una bolsa de plástico, en un medio hipertónico, ácido, y luego los meto en una nevera, y todos los productos de degradación que se van a poner se quedan ahí. Hay una verdadera porquería,
¿eh? Y cuando ya los tengo bien cabreados, bien hartos de estar ahí, los vuelvo a reintroducir en la circulación, ¿eh? Y fijaos, aquí tenía discos bicóncavos elásticos perfectos, y aquí lo que tengo son hematíes articulados, adherentes, rígidos, ¿eh? Que claro, no me extraña que eso, cuanto más vieja sea la sangre, tenga tendencia a que tenga problemas. Y de hecho, casi todos los estudios publicados en distintos tipos de cirugía lo que muestra es que cuanto más vieja sea la sangre, hay mayor problema de comorbilidad, de infecciones, de estancia hospitalaria, etc. Hombre, esta publicación tiene un sesgo. Tiene un sesgo de, ¿cómo se llama? Generalmente uno publica cuando encuentra resultados positivos, cuando encuentra resultados negativos no publica, o es muy difícil publicar. Entonces aquí hay un sesgo de publicación. Probablemente habrá otros estudios en los que no se vean. Pero bueno, el que tantos cientos de pacientes en grupos distintos, en hospitales distintos, cirugías distintas, marquen esa tendencia quiere decir que algo pasa. No nos olvidemos que hay una serie de motivos legales y éticos que tenemos que respetar. Que la sangre no es gratis, cuesta unos 400 euros cada bolsa sin contar con las complicaciones. Y que es un recurso limitado. Fíjense que el 60% de la sangre o más se le pone a personas de mayores de 65 años, que ya no son donantes. Y con el cambio que hay en la pirámide poblacional, eso nos va a crear un problema. Y además la gente cada día es menos altruista, hay que decirlo así. Cada día nos cuesta más trabajo conseguir donantes. Y luego otra cosa es que, si se fijan, el 75% de los pacientes reciben entre 1 y 4 unidades. Me asombra que todavía solamente menos del 10% de los pacientes reciban una sola unidad. Y esto es una guerra que tenemos, sobre todo con los hematólogos, que siempre han dicho que transfundir una unidad, para poner una unidad no pongas ninguna. No, una unidad es suficiente, en muchos casos. De hecho hay toda una campaña ahora en muchos sitios, por ejemplo en Inglaterra dice don't give two without review, o sea, no pongas la segunda unidad hasta que no veas el efecto de la primera. En Australia stay single is an option, en Italia el lema va a ser only one, etc. Por tanto, aquí tenemos, y luego fijaos que la inmensa mayoría de los pacientes reciben 2 unidades, es decir, y estos, entre 1 y 4 unidades, es lo que verdaderamente podemos evitar con todos los programas de Patient Blood Management. Probablemente el paciente necesita 5, 6, 7, 8, 10 unidades, no vamos a poder evitar que se le transfunda. Quizás consigamos que se le transfunda menos, pero no vamos a evitar la transfusión. Luego hay otra cosa, es que lo hacemos muy mal. Lo hacemos muy mal. Y eso para eso sirven los estudios de Benchmark, que es coger un montón de hospitales y ver qué es lo que se hace para la misma cirugía. Cirugía de rodilla y cadera, una muestra significativa, más de 2.500 pacientes, y fíjense, estos son los sangrados, la pérdida de masa de glóbulos rojos en las intervenciones, que da una media del 36% de la masa circulante, y la media de pacientes que se transfunden, el 42%. Pero hay no hay tanta diferencia en el sangrado y hay una enorme diferencia en las tasas de transfusión, desde el 12% hasta casi el 85%. Pero si analizamos un poquito más o menos, por ejemplo, estos 3 hospitales que tienen sangrado prácticamente idénticos, ven la línea roja, miren lo que pasa con la transfusión. Ya. Por el mismo sangrado, en uno transfunden al menos del 15%, en otro el 30%, en otro más del 50%. Hay una enorme variabilidad, lo que quiere decir que los criterios de transfusión no se cumplen. Y eso es una mala práctica. Bien, pues tenemos este cuadro. Pero es que además el sangrado per se también nos va a complicar la vida. Y este es un trabajo que me encanta, porque lo resume todo de una manera muy sencilla. Fíjate, los pacientes que no tienen un sangrado importante tienen una mortalidad de cirugía cardíaca baja. Tanto si tienen un sangrado importante como si se transfunden, el riesgo de mortalidad aumenta 3 veces. Si tienen la desgracia de sangrar mucho y además ser transfundidos, su riesgo de mortalidad, su riesgo de mortalidad aumenta casi 10 veces. Y si además estaban anémicos, todo aumenta todavía más. Por tanto, el sangrado es importante
per se un factor de riesgo que se agrava con la transfusión y todavía más con la anemia. Es decir, que este es el panorama que teníamos con nuestro paciente, ¿no? Transfusión, sangrado preoperatorio, anemia preoperatoria, transfusión, peor desenlace clínico. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos dice el Patient Blood Management? Que tratemos la anemia preoperatoria, que minimicemos el sangrado y que aumentemos la tolerancia a la anemia para evitar que el paciente tenga que ser transfundido, o si se transfunde, que podamos aplicar criterios restrictivos, porque con ello conseguiremos un mejor desenlace clínico. ¿Qué nos dicen las guías? Las guías nos dicen, bueno, pues que transfundamos entre 7 y 8 a los pacientes estables, por debajo de 8 a aquellos pacientes que tengan clínicos, que tengan antecedentes cardiovasculares, que no usemos solo la hemoglobina para transfundir. ¿Qué es lo que nos dice el documento Sevilla? Pues porque la ABB te dice cuándo transfundir, pero no te dice hasta cuándo, hasta cuántos. Y en el documento Sevilla intentamos decir cuántos. Nosotros lo que decimos es mantener a los pacientes sin riesgo cardiovascular o disfunciones orgánicas entre 7 y 9, y aquellos que tienen disfunción orgánica mantenerlos entre 8 y 10. O sea, sabemos cuándo empezar a transfundir y hasta dónde transfundir. Pero yo todavía, y esto ya es a título personal, sería un poquito más estricto, y yo diría que por encima de 10 no transfundir a nadie, por debajo de 10 me lo plantearía en pacientes sangrantes, en pacientes con infarto de miocardio, por debajo de 9 en anemias agudas en algunos tipos de cirugía, especialmente cardíaca o oncológica, en 8 en pacientes ancianos, que aunque no tengan ninguna patología aparente, ya sabemos que muchos hacen isquemia miocárdica silente. 7 sería un umbral prácticamente aplicable a casi todos los pacientes, y dejamos el umbral de 6 para aquellos pacientes más jóvenes y con mejor condición física. ¿Y esto funciona? Pues sí. Estos son los resultados de 3 años, de 4 años en el hospital de la clínica de Stanford. Y no hicieron en principio no había ningún programa de Patient Blood Management. Lo que había era cortapisa, era ponerse en el edificio al cirujano para pedir sangre. O sea, es un programa informático que te complica la vida para que no puedas pedir sangre. Cada vez que quieres pedir sangre te hace una pregunta y le contestas y te dice, bueno, ¿y sabe usted las repercusiones legales que tiene que esto? ¿Quieren seguir avanzando? Hasta que al final yo creo que la gente deja de transfundir, pero por aburrimiento. Bien, bueno, ¿qué han conseguido? Pues han conseguido disminuir un 24% las transfusiones, con lo cual han ahorrado 1,6 millones de dólares por año en un solo hospital, han reducido la estancia hospitalaria en casi 4 días y han reducido la mortalidad en un 2%. O sea, no transfundir funciona. Claro, uno puede decir, oye, pues con esto ya, fantástico, no tengo que hacer nada. No. Este es un estudio que hicimos en Sevilla, pacientes críticos, son pacientes en los cuales, si están por debajo de 7 se transfunden, si están por encima de 9 no se transfunden. Y entre 7 y 9 es el clínico que lo atiende en función de las características del paciente, del estado en el que esté, el que decide si se transfunde o no se transfunde. Bien, los pacientes, y son 214 parejas de pacientes exactamente igualados por gravedad. Los pacientes que recibieron transfusión, 1 o 2 unidades, tuvieron más fallo renal, más infección, más estancia en la UTI, más readmisión, más mortalidad hospitalaria. Por tanto, transfundir con criterio restrictivo es imprescindible, pero no es suficiente. Hay que ir un poco más allá. Porque fijaos en este trabajo, que quizá también casi 1 millón de pacientes, la transfusión de una sola unidad, en el quirófano, aumenta todos los riesgos de comorbilidad, de morbilidad y de mortalidad. Y además es un efecto dosis dependiente. Por eso os digo que es importante poner en marcha los programas para que, si tenemos que transfundir con el criterio restrictivo y además transfundir lo mínimo posible. Y eso solo se puede conseguir si, además de utilizar el criterio restrictivo, ponemos en marcha los otros pilares del Patient Blood Management que ahora después nos comentaré. Esto creo que es una reflexión muy buena, es un comandante, creo que de la Marina Australiana, que dijo que la transfusión es muy parecida al matrimonio, que no se debe entrar ahí de manera a la ligera, ni sin pensárselo bien, ni por capricho, ni más veces de las estrictamente necesarias.
Yo soy de los que va a entrar más de una vez, pero en fin, eso es, ya sabemos que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Y el último mensaje que quiero mandarles es que evitar transfusiones ahorra vidas y no al contrario. Muchas gracias por su atención.